Shalom, Javerim. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque estamos una semana más en torno a la mesa del Señor. Dice su palabra, delicias a su diestra. Y me refiero, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Aquella palabra viva y eficaz que nos hace crecer. Esta semana tenemos una parashá preciosa, sencillamente preciosa, con muchos temas. Estoy aquí revisando mi cuaderno, una cantidad enorme de como 14 temas distintos. Y siempre lamentando no tener tanto tiempo, ¿cierto? Para hablar de todo esto, en realidad. Así es que vamos a ver qué podemos hacer, qué comemos por hoy día, el resto lo vamos a dejar para mañana, otro para la noche y así. Y nos encontramos esta semana, la semana de el 30 de octubre del 2020, que corresponde al 12 de Heshvan del año 5181. Nos encontramos en la parashá Lech Lecha, una parashá extraordinaria, como yo acabo de decir. Está en el Sefer Bereshit, libro del Génesis, va del capítulo 12, verso 1 al capítulo 17, verso 27, y la Haftará, la sección de los profetas, se encuentra en Yeshayahu, Isaías 40, 27 al 41, 16. Y dice así el 12.1: Vayomer Adonai el Abraham, Lech Lecha, y dijo el Eterno a Abraham, Lech Lecha, vete para ti, me archeija, de esta tierra, mimod lateja, y de tu parentela, beita vija, y de la casa de tu padre, el Haaretz, Asher Ereja, a la tierra que yo te mostraré. Pasaje precioso, pasaje precioso. Este hombre, como expliqué yo en sábados anteriores, este libro también es llamado, ¿cierto? El libro del Génesis es llamado el Sefer Yesharim, el libro de los justos. ¿Por qué? Porque aquí hay, ¿cierto?, un listado en realidad y datos de la vida de varios justos, según la Escritura, partiendo, ¿cierto?, por Noé, bueno, por Enoc, por Set, por Abraham, Isaac, Jacob, Joseph y varios más. Entonces, conocido también como el Sefer Yesharim. Y a guisa de contextualizar, tenemos a este Abraham. Primero es Abraham y no Abraham, ¿cierto? Aquí es Abraham, que vive en Ur Kasdim, en Ur de los caldeos. Nos dice el Midrash que su padre trabajaba haciendo ídolos, los vendía, ¿cierto?, para que la gente pudiera hacer su abodá, su trabajo, su servicio a sus ídolos. Pero que Abraham, ¿cierto?, tuvo esta conciencia temprana en su neshama, en su ser, de que Dios era uno solo, uno y único. Y cuenta el Midrash que debido a esto, ¿cierto?, fue lanzado en el horno. Esto explica por qué el pasaje de la Torre de Babel dice que el ladrillo lo cocían en horno. ¿Por qué da ese detalle? ¿Por qué habla de este horno? ¿Cierto? Y era el horno donde Nimrod lanzaba a aquellos que pensaban diferente. Y este hombre, Abraham, que ya tiene 70 y algo de años, es un hombre que pensaba diferente. Es para decirlo en términos bien místicos, ¿cierto?, el iniciador del tikkun. Tikkun en hebreo significa rectificación. Él se decide a iniciarse primero
y después a iniciar a otros en un proceso de corrección, la corrección del mundo. Es decir, cuando uno ve que hay algo que no está funcionando bien, donde uno se encuentra, ¿cierto? Uno debiera tener la valentía, porque se necesita también ser muy valiente, el reino de los cielos es para los valientes, e iniciar, ¿cierto?, una corrección de lo que está malo. Y vemos que aquí Abraham, ¿cierto?, inicia, como lo enseñan los sabios hebreos, la primera gran corrección de la humanidad, que es la idolatría. Y era normal, ¿cierto?, que la gente tuviese muchos dioses y esta idea de que había un solo Dios único y todopoderoso no era conocido. En realidad la idolatría enseñaba de que habían varios dioses y entre ellos se repartían el trabajo, ¿cierto? Uno tenía que ver con la lluvia, otro con la tierra, la fertilidad, los rayos, el viento, qué sé yo. Y aparece Abraham como iniciador de esta corrección, Y aquí nos topamos con lo primero que a mí me llama la atención, ¿cierto? Y habló el eterno Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La palabra lej lejá, que es una palabra es muy curiosa. Su construcción en hebreo es muy curiosa. Se repite otra vez más también con Abraham más adelante, cuando ya tiene a su primer hijo, ¿cierto? Al hijo de la promesa, en realidad, a Isaac, Yitzhak. Y algunos rabinos han interpretado este lej lejá, ¿cierto? El lej es el imperativo de ir, del lalejet, del ir, caminar, encaminarse, andar. Y el lejá es para ti, por ti, ¿cierto? Por tus medios, para tu bien. Y de ahí es que los rabinos enseñan que el santo bendito le dijo: lej lejá, ándate para ti, ándate por tu bien, ¿cierto? Toma todas tus cosas y parte de acá. Entonces, me llama a mí la atención, primero, que el Eterno le haya hablado a Abraham. La verdad es que uno examina la Escritura y no era normal que el Eterno hablara con el hombre, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el caso de Noah, y nos enseña el texto que el santo bendito le habla a Noé, le dice que ha decidido el fin de toda la humanidad y que haga un arca, y no le vuelve a hablar hasta 130 años después. Los rabinos calculan entre 130 a 140 años después. No le vuelve a hablar. Es que esto es sencillamente descabellado. O sea, Dios te habla y no te vuelve a hablar en 130 años más. La verdad es que con el ritmo de vida que nosotros llevamos no duramos 130 años. Entonces, pero ahí vemos cómo este hombre, ¿cierto?, oye la voz de Dios, comienza a hacer un arca en obediencia a Dios, y Dios no le habló nada más, pues. Y aquí yo me quiero detener en algo que me hace pensar, es decir, no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tener una relación con un Dios un Dios que te habla cada 130 años. Lo mínimo que podríamos decir es que un Dios lejano, que no es bueno para hablar, ¿cierto? No. En cambio aquí con Abraham empieza a hablar un poco más a menudo, más frecuente. Y llama la atención, sí, el caso de Noah. Y de ahí, ¿cierto?, a una idea midrásica de cuántos de nosotros estaríamos dispuestos para tomar una palabra de Dios y que solo esa palabra de Dios a mí me dure toda la vida. Y por eso digo yo, aquí yo me quiero detener, porque lo que pasa con Noah también pasa con Abraham. A Abraham le habla y no le vuelve a hablar en varios años más. Nosotros pensamos, erróneamente, siguiendo el texto, como un texto va pegado, un versículo está pegado con el otro, nosotros pensamos que el Eterno hablaba todos los días con él. Y no es así, no es así.
hablaba, ¿cierto?, en lapsos de años, en ciclos de años, en realidad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tener, ¿cierto? O no a tener, sino a depositar nuestra fe y nuestra confianza en un Dios que nos habla, por decirlo en buen chileno, ¿cierto?, una vez a las 500. Es decir, no nos habla todos los días. A la manera como hablaba acá, estoy haciendo la salvedad, a la manera como hablaba aquí en la escritura, ¿cierto? No me estoy refiriendo a cuando uno le habla al espíritu. No, aquí en forma, ¿cierto? En una forma diferente, más tangible en realidad. Entonces, sin embargo, ¿cierto? Estos personajes, estos Yesharim, estos justos, ¿cierto? Comienzan a marcar un camino, un derrotero distinto, en el sentido de que son capaces de sostenerse con una palabra. Cuando yo estaba en el círculo israelita y llegábamos a la parte de las bendiciones, de gracias a Dios, ¿cierto? Hay un pasaje que a mí siempre me llamó la atención, siempre me golpeó muy profundamente, y decía, el verbo de vida, la palabra de vida, decía, la palabra de vida sostuvo a nuestros padres en el desierto. Una palabra que te puede sostener, una palabra que te mantiene, ¿cierto?, en medio de las tormentas de la vida. Eso es extraordinario. Bueno, tenemos acá que a Abraham le dice, ¿cierto?, sal de tu tierra y de tu parentela y sal de la casa de tu padre a una tierra a una tierra que yo te mostraré. Entonces, primero, ¿por qué le pide salir? ¿Por qué no le dice, voy a hacer un pacto contigo, quédate ahí nomás y aquí nos arreglamos? No, deja todo, deja todo. Y una de las ideas que sobresalta es que da la impresión que en todo ser humano hay una carga tan fuerte de cosas que están ancladas al pasado que no le permiten vivir ni el presente y menos proyectarse hacia el futuro. Esto deja, ¿cierto?, eh, a tu parentela y a la casa de tu padre, tu tierra, tus costumbres, aquello que te da cierta seguridad, es un llamado para todos nosotros. Da la impresión como que el Eterno le plantea, ¿cierto?, una relación, pero basado en lo que de aquí en adelante va a suceder. No, deja, tienes que cortar todo lazo con el pasado. De lo contrario, eso no te va a dejar caminar bien, lo que sea. Y aquí a lo mejor nosotros podríamos examinar nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta, si nosotros somos honestos con nosotros mismos y dejamos que el Santo Espíritu de Hashem nos examine y nos hable, nos vamos a dar cuenta. Hay una cantidad enorme de cosas que arrastramos, que no nos desprendemos de ellas, no cortamos esas cadenas. Y yo no estoy hablando de vicios ni de nada de eso, que también podría ser, sino que de aquellas cosas de aquello que pudo ser y no fue nomás. De cuántos dolores arrastramos, cuántos dolores, cuántas frustraciones. Miramos lo que quisimos ser y que no fue. Y eso no nos permite visualizar lo que viene hacia adelante. ¿Cuántos de nosotros tuvimos planes, cierto, de ser esto, de ser lo otro, de hacer aquí, de hacer allá, y no se pudo? Y a lo mejor de tiempo en tiempo tenemos esa costumbre de regresar, ¿cierto?, a aquel lugar, a aquella zona, aquellos recuerdos, aquel rincón del alma, donde guardamos esas cosas y que de una u otra forma, ¿cierto? ¿Con cuánta frecuencia nosotros hablamos, ¿cierto?, de que si yo hubiese podido, si yo hubiese tenido, si Dios hubiese querido, si yo hubiese tenido otro hijo, si yo hubiese tenido una niñita, si mi matrimonio hubiese funcionado bien? ¿Cuántos planes, cuántos proyectos tenemos en nuestra vida que los planificamos con la mejor intención y no funcionaron? Y no funcionaron. ¿Cuántos planes tenemos para nuestros hijos
que queremos que este sea ingeniero, este médico, arquitecto, abogado, y no salen, ni médico, ni arquitecto, ni abogado, y en cierta forma, ¿cierto? Como las comparaciones son odiosas, los comparamos con otros, y con el vecino, y con el amigo, y con el primo, y con el sobrino, y eso nos trae, ¿cierto? Eh, Aparte de la amargura, nos trae un sentimiento extraño, y ese sentimiento es que no tenemos la capacidad de proyectarnos, no tenemos la capacidad de proyectarnos. Como no tuvimos o no obtuvimos lo que queríamos, ¿cierto? Tenemos incapacidad de ver el futuro y que a lo mejor Dios nos traiga otra alegría y esa alegría pueda llenar en realidad lo que tanto nosotros anhelábamos. ¿Cuántos de nosotros hicimos planes que no funcionaron? ¿Cierto? Que no funcionaron. Y seguir amarrado, seguir encadenado a eso, seguir atado a eso, nos va a dificultar mucho la labor de tomarnos de la mano del Señor y emprender algo nuevo. Aquí a Abraham le está pidiendo algo absolutamente nuevo, absolutamente nuevo. Cuando nosotros vamos al mapa, ¿cierto? Por eso nuestras Biblias tienen un set de mapas hacia el final, ¿cierto? De las páginas, y generalmente aparece, ¿cierto? El viaje del patriarca Abraham, y lo vemos en el mapa, pero una tremenda cantidad de kilómetros, una distancia enorme, una distancia enorme. ¿Y qué es lo extraordinario? Miren, aquí viene una tremenda enseñanza para nosotros. Y cuando él le dice, vete de tu tierra, vete para ti, es decir, yo te voy a hacer bien, no le dice qué. Vete para ti, me arceja de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. No le dice dónde es la tierra, no le dice cómo, no le dice dónde queda, no le da ninguna característica. Es decir, este hombre, Abraham, sobresale tremendamente porque es el primero que está dispuesto a hacer el trabajo sin saber cuál es la ganancia. Mire qué tremendo. Sin saber qué va a ganar. No porque el Eterno le dijo, yo vamos, te voy a dar una tierra, yo te la voy a mostrar. No le da ni un dato. No le da ni un dato. Y ahí hay un contraste con nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a, a seguir al Señor, a servir al Eterno, a creer en Él, a ser fieles a Él, sin sacar cuentas, sin ver si me conviene o no me conviene? Entonces se levanta Abraham como una persona seria. Esta para allá, si yo tuviese que ponerle un nombre aparte del Lej Lejá, es un pacto para gente seria. ¿Sabes cuándo alguien es serio? Cuando hace un pacto, cuando firma un convenio, cuando firma un contrato y él va a cumplir su parte, así él tenga que salir a pérdida. Pero como él empeñó su palabra, lo va a cumplir, lo va a cumplir. Entonces, esta es la tremenda enseñanza de Abraham para nosotros, en que lo dejó todo, lo dejó todo. Ahora, quiero hacerte pensar en esta otra cosa. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado? Si te pones a pensar, un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Qué hemos perdido por amor al Eterno? Familia, amigos, un hogar, un buen trabajo, ¿cierto? Buenas proyecciones por causa del Eterno. Y, y en esa medida, ¿cierto? Se cumple con nosotros lo que dice la Escritura. Mira, consideren a Abraham, la roca de la cual ustedes fueron cortados. Nosotros somos un pedazo de astilla de esta tremenda, ¿cierto?, roca. Entonces, en algo nos tenemos que parecer a nuestro padre Abraham. Tenemos que estar dispuestos a tomar nuestras cosas, que dicho sea de paso no debieran ser muchas, y partir. ¿Dónde? No tenemos idea.
¿Qué va a pasar mañana? No tenemos idea. Fíjense que una de las cosas que ha caracterizado todo este tiempo, es la incertidumbre. Todo este es el año de la incertidumbre. Este año de pandemia es el año de la incertidumbre. Nadie podría vaticinar ni adivinar qué va a pasar en una semana más, en 30 días más, en 60 días más. Nadie tiene idea. Nadie sabe. Y ahí entra con fuerza esta enseñanza. Es decir, este hombre, sin conocer la tierra que le iban a dar, ¿cierto? Sino que está dispuesto a trabajar para el Señor sin sacar cuenta, sin la calculadora en mano, como generalmente lo hacemos. Generalmente lo hacemos. ¿Cuántas veces oramos al Señor con la calculadora en la mano? ¿Cuántas veces? Hasta los discípulos, ¿cierto? En un momento, Kefas le dice, nosotros hemos dejado esposa, hogares, todo por causa tuya. O sea, está pensando con la calculadora, está siguiendo a nuestro bendito Raboni, pero con la calculadora en la mano. ¿Cuál fue la respuesta de él? Sí, es verdad, pero ni un vaso de agua que deis por causa del reino, los cielos quedan sin su justa recompensa en este siglo y en el que viene. Ni siquiera está diciendo, no, esperen a que venga el Olama Ba y ahí van a tener la respuesta. No, en este siglo y en el que viene. Todo lo que has perdido, por cierto, has recibido 2 o 3 veces más. Pero a veces tenemos ese sentir en nosotros. Tenemos ese sentimiento, tenemos un amor. A veces nuestro amor es un amor interesado. Es un amor de niño, ¿cierto? Los niños son muy interesados. Ellos traen una cuota de egoísmo normal en un niño, ¿cierto? Uno tiene que enseñar a los niños, comparta, tiene que compartir. No, quiere el dulce para él solo, quiere el juguete solo para él, quiere que la mamá lo ame a él y a nadie más, ¿cierto? Tiene que aprender a compartir. Y a veces nosotros con nuestro Padre Celestial somos iguales. Primero que hablamos con Él, conversamos con Él con la calculadora en la mano. O a veces tenemos este sentir de que hemos perdido tanto por servirle. Y ayer conversaba con un hermano y tocábamos este tema y recordábamos estas palabras, unas palabras que me compartió años atrás el rabino de la Quinta Región. Y él decía que el Eterno le había hablado y se mostraba el Eterno con dolor porque dijo, mi pueblo no me quiere servir. ¿Sabes por qué no me quiere servir? Dicen que yo soy mal patrón, dicen que soy mal jefe, ellos dicen que yo pago mal. Y cuando yo escuché esas palabras, bueno, el rap estaba muy emocionado cuando me las comentó, y yo me puse a llorar, como que el Eterno tenga esta opinión de nosotros, o que nosotros a través de nuestros hechos y de nuestros actos, incluso de nuestras oraciones, y nuestras oraciones tan llenas de egoísmo, que pensemos en nosotros, primero en nosotros, segundo en nosotros, tercero en nosotros y después los demás. No habla bien de nosotros, habla de que somos niños, y nosotros debemos ser niños pero en la malicia, no en esto. Y aquí tenemos a Abraham dándonos una tremenda lección, dejar todo botado. ¿Cuánto te demoras en desarmar tu vida, tu hogar, tu casa y partir detrás del Señor? ¿Cuánto te demoras? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cuántas cosas tienes todavía que te encadenan a Ur de los Caldeos y que te hacen difícil, a casi decir imposible, salir de Ur de los Caldeos a la aventura con Dios? A la aventura con Dios. De eso se trata. De que Dios es un Dios tan digno de nuestra confianza que si Él nos dijera nos vamos al otro lado del mundo, debiéramos decir, sí Señor, yo voy contigo, y no calcular primero. Aquí tenemos a Abraham, deja todo, vende todo, ¿cierto? Es como cuando alguien se va a retirar de un trabajo, ¿cuál es nuestro consejo? Siempre, ¿cierto? Porque somos humanos. Pero ¿tienes otro ya? ¿Tienes otro trabajo asegurado? ¿Tienes una carta debajo de la manga? ¿Cierto? Lo normal es que no nos retiremos de un trabajo y comencemos a buscar uno nuevo. No, nos retiramos cuando tenemos algo nuevo. En cierto sentido somos como los monos. Los monos nunca sueltan una rama si ya no tienen agarrada otra. Pero eso en una relación con el Eterno no nos sirve. ¿Cuánto nos demoramos?
¿cierto? ¿Cuántas cosas tendrías que acarrear desde Ur de los Caldeos a la tierra prometida? O a lo mejor todo lo que tiene valor está dentro de ti y te vas con lo opuesto. Qué precioso sería que pudiéramos decirle al Señor, todo lo que yo poseo de valor lo llevo aquí adentro, Señor. No tengo nada más. Job decía, desnudo llegué al mundo y desnudo me voy de él, sin llevarme absolutamente nada. Que pudiéramos nosotros, ¿quién nos pudiera dar a nosotros un corazón como el corazón de este hombre, de nuestro Padre? Un corazón como Abraham, cuyas oraciones nunca fueron interesadas a esta persona a quien Dios le dice, deja todo y empieza a caminar y yo te voy a decir dónde pararte, yo te voy a decir dónde detenerte, yo te voy a dar algo pero te lo voy a mostrar después. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejarlo todo? A dejarlo todo. Qué extraordinario que le pida salir de su casa. Y es porque eso nos da la seguridad, la casa del Padre, la parentela, y todo eso nos da seguridad. Alguien una vez me dijo que se le decía la zona de confort, donde yo estoy cómodo, ¿cierto? Sin embargo le dice, deja todo, liquida tu negocio, vende tu casa, toma tu mujer y tus cosas y camina hacia una tierra que yo te mostraré. Y este hombre lo hizo. Dice que le creyó a Dios. Qué extraordinario. Le creyó a Dios. Sin mostrarle nada, no habían no habían selfie, ¿cierto? No hay fotografía de la tierra prometida, nada, todavía el Eterno no habla de que es una tierra que fluye leche y miel. ¿Ustedes realmente creen que el Eterno lo llevaría a una tierra peor de en la que se encontraba? De ninguna manera, de ninguna manera. Y aquí tenemos una tremenda lección para nosotros. Todos los cambios, escucha bien, todos los cambios que el Eterno ha generado en nuestras vidas siempre han sido para mejor, aunque te parezca que no. Aunque al principio creas que no. Siempre este cambio es para mejor. Quizás estamos en el momento en soltar, en dejar la casa de mi padre, en dejar ¿cierto? Aquel lugar ideal, aquel contexto ideal en que yo no tenía problema, en que otros me solucionaban mis problemas, u otro, no lo sé, o puede ser un hombre, una mujer, él o ella. Él manejaba toda la casa, ella manejaba todo, yo no hacía nada. Y el Eterno me sacó de esa situación y yo tuve que hacerme cargo de cosas que nunca supe y nunca vi, por necesidad tuve que hacerlo. Es difícil entenderlo, pero déjame decirte algo, y te lo digo en el nombre del Señor. Este cambio, el Eterno cree que te va a hacer bien. Este cambio, el Eterno cree que te va a hacer bien. Me acuerdo que una vez estaba predicando de esto y dije una idea que ha persistido por tiempo en mi cabeza y en mi corazón. Abraham sale de la casa de su padre, nunca había estado tan lejos de la casa de su padre, pero nunca había estado tan cerca de Dios, tan cerca de Dios. Íbamos de viaje misionero con un hermano y estábamos en Cuba y él me dijo una vez, nunca había estado tan lejos de mi mujer y de mi casa. Y yo me acordé de esta parasha y yo le dije, pero nunca habías estado tan cerca de Dios, tan cerca de Dios. Da la impresión como que no puedo tener las dos cosas, no sé, es una idea mía, como que no puedo tenerlo todo y debemos aprender a escoger lo mejor. Y nuestro padre Abraham aprendió a escoger lo mejor. ¿Quién sabe si es el tiempo de cortar con todo lo que ya pasó? Hay una canción, un shir que dice, Masha Haya Haya, lo que pasó
ya pasó. Deja que el negocio se vaya. Si se perdió, se perdió. La casa, se perdió. Deja que él se vaya. Deja que ella se marche, déjala. Si el Señor se los llevó, déjalos que se vayan. Este cambio va a ser bueno para ti. Aunque al principio no lo entiendas, aunque al principio te duele el alma. ¿Ustedes creen que no le dolió a Abraham dejar a su padre? Claro que le dolió. Esas son pérdidas importantes. Son pérdidas que te hacen girar tu vida. Se te pierde el norte, se te pierde la brújula. No es perder un lápiz, no es perder una camisa, es perderlo todo por ganar algo más grande. Es perderlo todo por ganar algo más grande. Y aquí tenemos a nuestro padre Abraham dispuesto a seguir al Señor, a hacer el trabajo sin saber cuál es la ganancia final, solo confiando. Pero nos dice la Escritura de que el haber creído en el Eterno le fue contado por justicia. Qué terrible, qué preciosa palabra. Y como le creyó al Eterno, el Eterno no le dio ni un papel firmado, no le dio ni una escritura, no, nada, 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 solo su palabra. Qué precioso sería que llegara la palabra del Eterno a ser un ancla tan fuerte e inmovible para nosotros, que solo su palabra nos sirva a nosotros para caminar en medio de la oscuridad más absoluta, en medio de la prueba más terrible, en medio de la pérdida más cruel. Solo la palabra nos debiera mantener en pie. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos enseñe y que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.